Características de los países en desarrollo. A continuación, analizaremos distintas características de los países en desarrollo, agrupadas en distintas categorías o dimensiones. Veremos que los países en desarrollo tienen similitudes, pero también importantes diferencias. Las categorías que estudiaremos son un reflejo de la diversidad de áreas de estudio de la economía del desarrollo. Estas son las dimensiones: niveles de ingreso y productividad, capital humano, desigualdad y pobreza absoluta, crecimiento de la población, de estructura etaria, población rural, inmigración campo-ciudad, fraccionamiento social, niveles de industrialización y exportación de manufacturas, geografía y dotación de recursos naturales, mercados financieros y otros, calidad institucional y dependencia externa. Niveles de ingreso y productividad. Existen grandes diferencias de ingreso entre los países en desarrollo. Algunos son mucho más pobres que otros. La principal causa son las diferencias de productividad. La productividad es la relación entre la cantidad de producto y recursos utilizados para obtener dicha producción. Se observa un círculo vicioso a niveles muy bajos de ingreso. Los bajos ingresos se traducen en una baja inversión en capital humano y por lo tanto bajos indicadores de educación y salud, y asimismo en bajos niveles de capital físico, como construcciones y maquinaria. Esto constituye una trampa de la pobreza, dado que las personas tienen un ingreso bajo, tienen poca capacidad de ahorro, y como no pueden ahorrar, no pueden invertir, y al no invertir, no pueden salir de la pobreza. Sin embargo, se ha demostrado que es posible escapar de la pobreza. Corea del Sur y Taiwán, por ejemplo, solían ser países muy pobres y actualmente se consideran desarrollados. Algunos países de ingresos medios se encuentran estancados, pero otros están creciendo rápidamente, entre los que destaca China e India. El mayor crecimiento económico se observa en Asia Oriental, mientras que África registra un crecimiento muy bajo o nulo. Este gráfico muestra el cambio en el PIB per cápita entre 1950 y 2018. En otras regiones se aprecia un crecimiento intermedio, por ejemplo en Europa Oriental y en Latinoamérica. De hecho, Latinoamérica ha crecido algo por debajo del promedio mundial. Este gráfico muestra el PIB per cápita PPA de algunos países. La pendiente de cada línea es la tasa de crecimiento. Destacan casos como Corea del Sur y Botsuana. Corea del Sur, por ejemplo, es esta línea rosada, mientras que Botsuana es esta otra línea que partió desde el más bajo nivel y actualmente se encuentra sobre China y la India. Chile, que es esta línea naranja de acá, fue superado por Corea del Sur y Polonia, que inicialmente en 1950 eran más pobres que Chile. Capital humano. Durante los últimos 25 años, los indicadores de capital humano, salud, educación y habilidades han mejorado mucho. Sin embargo, aún persisten grandes diferencias. Muchos países en desarrollo, y en particular los países menos desarrollados, tienen grandes rezagos en sus niveles de nutrición, salud y educación. En cambio, los países de ingreso medio alto se encuentran más cercanos a los países de altos ingresos que a los de ingreso bajo en estos indicadores. La tasa de mortalidad infantil de niños de menos de 5 años es 15 veces mayor en los países de bajos ingresos que en los de altos ingresos. Sin embargo, se aprecia que se han logrado avances significativos desde 1990. Este gráfico muestra la mortalidad infantil de 1990 en celeste y del 2017 en azul, para grupos de distintos niveles de ingreso, donde se aprecian mejoras en todos los grupos. La matrícula en educación primaria ha mejorado notablemente. Por ejemplo, la matrícula de los países de ingreso bajo es de un 79%, de 88% en los países de ingreso medio bajo, de 95% en los países de ingreso medio alto y de 97% en los países de ingreso alto.
Sin embargo, persisten problemas como la baja asistencia, la no finalización de los estudios y una baja alfabetización funcional. Una medida de calidad de la educación es el ratio de alumnos por profesor. Esta medida es muy alta en las economías de bajos ingresos. Por ejemplo, en los países de ingresos bajos hay un profesor por cada 39 estudiantes, mientras que en las economías de altos ingresos hay un profesor por cada 14 estudiantes. Por otro lado, se registra un alto ausentismo de los profesores. Desigualdad y pobreza absoluta. Se observan niveles de desigualdad muy altos en los países de bajos ingresos. Sin embargo, la mayor desigualdad se encuentra en los países de ingresos medios, debido a que en Latinoamérica los países suelen ser economías de ingresos medios y muy desiguales. La desigualdad también suele ser alta en países ricos en recursos naturales, como los países del Medio Oriente y África subsahariana. En Asia la desigualdad es menor, pero está aumentando. La mayoría de los extremadamente pobres viven en países de bajos ingresos de África subsahariana y países de ingresos medios bajos de Asia. La pobreza extrema se debe en parte al bajo capital humano, pero también a exclusiones sociales y políticas. Se han hecho grandes avances para reducir la pobreza extrema, pero aún quedan 1.000 millones de personas extremadamente pobres. Pobreza absoluta. Corresponde al nivel de ingreso mínimo de subsistencia, con el que una persona es apenas capaz de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda y salud. Este nivel de ingreso puede variar de región en región, por lo que se debe considerar al hacer estimaciones de pobreza extrema. En 2020, en Chile, la línea de la pobreza extrema por ingresos era de 116.000 pesos al mes por persona. El número de personas viviendo con menos de $1,90 PPA al día ha disminuido de 1.900 millones en 1981 a cerca de 750 millones en 2017, es decir, de un 42% de la población en el año 81 a un 10% en el 2017. Esto se debe a que en el mismo periodo la población mundial se incrementó en 3.000 millones. Sin embargo, el 46% de la población mundial aún vive con menos de $5,50 por día, que es otra línea de la pobreza, una línea de la pobreza más exigente. Reducir la pobreza extrema es la prioridad principal de las instituciones internacionales de desarrollo. Crecimiento y edad de la población. La población mundial se ha disparado desde el inicio de la era industrial, de menos de 1.000 millones en 1800 a 1.650 millones en 1900 a sobre 6.000 millones en el año 2000. La cifra se estabilizó en 7.600 millones en el año 2018, cuando la tasa de crecimiento de la población era de 1,1% al año. El rápido crecimiento poblacional se inició en Europa y otros países desarrollados, pero actualmente las tasas de natalidad se ubican justo o bajo la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es la tasa de crecimiento de la población que es suficiente para mantener el número actual de población. Si la tasa de natalidad se ubica bajo la tasa de reemplazo, entonces dicha población disminuirá en tamaño. El mayor crecimiento se concentra en los países de bajos ingresos y en menor medida en los países de ingresos medios. ¿Qué es la tasa de reemplazo, también conocida como fecundidad de reemplazo? Es la fecundidad mínima necesaria para que una población cerrada, sin migraciones, se mantenga indefinidamente en el tiempo sin disminuir su volumen. Se estima en 2,1 hijos por mujer como promedio. En este gráfico vemos a la población de Japón y su evolución en el tiempo. En azul oscuro vemos a los niños, a los habitantes entre 0 y 14 años. En azul un poco más claro se encuentran los habitantes con edades entre 15 y 64 años.
y en gris se observan los habitantes con 65 años o más. En Japón, la cantidad de niños y adultos en edad de trabajar está disminuyendo. En cambio, la cantidad de adultos mayores está aumentando. La población está estancada y se estima que disminuirá en las próximas décadas. En estos gráficos se muestra a la izquierda la cantidad de años necesarios para que la población mundial se duplique. Inicialmente, en 1534, se necesitaban 700 años para que la población se duplicara. Y esto ha disminuido paulatinamente. A inicios de los 2000, se necesitaban menos de 50 años para duplicar la población mundial. Aunque este tiempo ha ido en aumento. Este otro gráfico muestra la evolución de la población mundial. Y esta línea morada muestra la tasa de crecimiento anual de la población mundial. Se observa que la tasa mundial llegó a un máximo de 2,1% al año, pero recientemente ha ido disminuyendo y se proyecta que la disminución continúe. Por lo tanto, la población mundial se estancará en alrededor de 11.000 millones de personas. La tasa de natalidad corresponde al número de niños nacidos vivos cada año por cada 1.000 habitantes. La tasa de crecimiento de la población depende de la diferencia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad, y de los flujos migratorios. Entre 2000 y 2017, la población creció a una tasa de 2,7% en África, y en general en los países de bajos ingresos. También creció a una tasa de 1,5% en el sur de Asia, y 1,2% en Latinoamérica y el Caribe. La población creció a un 0,7% en Asia Oriental y Pacífico. La tasa de fertilidad se define como el número esperado de nacimientos por mujer en un país. Las tasas de fertilidad han caído significativamente en todos los países. En 1965, cada mujer tenía 5 hijos en promedio. En el 2015, solo 2,5 hijos. El gráfico muestra la tasa de fertilidad promedio por mujer del año 2019 y se observa que las mayores tasas de fertilidad se encuentran en África subsahariana y Asia del Sur, donde se ubican los países más pobres. En países de bajos ingresos, donde la tasa de fertilidad es alta, la fuerza laboral debe soportar la carga del doble de niños que en los países desarrollados. Tasa de dependencia. Se refiere a la proporción de la población bajo los 15 años y sobre los 65, que se considera económicamente improductiva, por lo que no forma parte de la fuerza laboral. Estas personas deben ser financiadas por la fuerza laboral del país, que son las personas entre 15 y 64 años. Transición demográfica. Corresponde al proceso de disminución de la tasa de natalidad que experimentan los países a medida que se desarrollan. A medida que los niños se convierten en adultos y se suman a la fuerza laboral, disminuye el porcentaje de niños del país y la tasa de dependencia. El dividendo demográfico es la situación que se produce cuando un gran número de niños se hacen adultos y se suman a la fuerza laboral, pero todavía no se jubilan, por lo que la tasa de dependencia cae a un mínimo. Este gráfico muestra el proceso de transición demográfica. Inicialmente existe una gran cantidad de niños. Esto se produce en países donde las tasas de fertilidad son altas. Pero luego estos niños se van transformando en adultos en la etapa intermedia. Y aquí es cuando ocurre el dividendo demográfico, donde los países tienen una gran oportunidad de crecer rápidamente y transformarse en un país de ingreso alto. Dado que en la etapa intermedia la tasa de natalidad ha disminuido,
Cuando los trabajadores actuales se retiren, el porcentaje de jubilados aumentará, por lo que la tasa de dependencia aumentará nuevamente. Esto es lo que ocurre en la tercera etapa, donde hay relativamente menos trabajadores en comparación a la cantidad de jubilados. Por ejemplo, en China, la fuerza laboral ya se está reduciendo y la población total pronto empezará a disminuir. Así los países enfrentan el desafío de enriquecerse antes de envejecer. Antes vimos el caso de Japón, una economía que logró enriquecerse antes de envejecer. ¿En qué etapa se encuentra Chile? Según el INE, Chile se encuentra en una etapa avanzada de envejecimiento poblacional, con una baja fecundidad, situándose bajo la tasa de reemplazo desde inicios de la década del 2000. También se observa un bajo nivel de mortalidad y un aumento sostenido de la esperanza de vida al nacer. Las proyecciones en base al censo de 2017 sugieren que estos fenómenos se acentuarán con el tiempo. Así, en el año 2050 se proyectan 176 mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años. La proporción de menores de 15 años bajaría de 30% en el 2050, o sea, de 30% en 1992 a solo un 14% en el 2050, debido a la baja natalidad. Sería esta línea azul. Cada vez habrá menos niños en Chile, mientras que la población en edad de trabajar, es decir, aquellos entre 15 y 64 años, se reduciría desde el año 2015 y llegaría a un 61% en el año 2050. Por otro lado, la proporción de mayores de 64 años pasaría de un 12% en el año 2018 a un 25% en el año 2050. En el año 2031, la proporción de personas mayores superaría a la proporción de menores de 15 años. Es decir, por primera vez en Chile habría más viejos que niños. Población rural, inmigración, campo-ciudad. Una característica distintiva del desarrollo es la evolución de una economía agrícola a una basada en manufactura y servicios. En la mayoría de los países de bajos ingresos y muchos países de ingresos medios, la mayor parte de la población vive en zonas rurales. Las áreas rurales suelen ser más pobres, tienen pocos mercados, información incompleta y estratificación social, es decir, separación de clases. Sin embargo, se está produciendo un fenómeno de rápida migración campo-ciudad, acelerando la urbanización de los países, lo que también tiene sus propios problemas. ¿Dónde vive más gente en la actualidad? ¿En la ciudad o en el campo? Desde el año 2012, por primera vez, viven más personas en ciudades que en el campo. Según este gráfico, desde el año 2008 aproximadamente, se produjo el cambio de tendencia, el punto de inflexión. Fraccionamiento social. Se refiere a las divisiones étnicas, lingüísticas, religiosas y otros tipos de divisiones sociales dentro de un país. Cuando estas divisiones se asocian a disturbios civiles o conflictos violentos, constituyen uno de los mayores desafíos del desarrollo económico. Mientras mayor sea la diversidad étnica, lingüística y religiosa de un país, es más probable que surjan disturbios e inestabilidad política. Este gráfico muestra que una gran cantidad de disturbios se producen en África subsahariana. Esto ocurre sobre todo cuando la desigualdad se puede asociar con estas divisiones. En contraste, algunas de las experiencias de desarrollo más exitosas, como en Corea del Sur, han ocurrido en sociedades culturalmente homogéneas. En la mayoría de los casos, uno o más grupos étnicos sufren problemas de discriminación, exclusión social y otras desventajas sistemáticas. Los conflictos étnicos y religiosos más graves, que han producido numerosas muertes y destrucción,
han ocurrido en países muy diversos. Por ejemplo, Angola, Bosnia, Etiopía, Guatemala, Kirguistán, Sierra Leona, Sri Lanka, Myanmar, Ruanda, Sudán y Mozambique. Latinoamérica registra grandes avances en desarrollo, pero las poblaciones indígenas se encuentran rezagadas en todas las medidas de progreso económico y social. Los indígenas se han beneficiado menos del desarrollo económico y han sufrido expropiación de tierras, violencia y genocidio. Las personas indígenas tienen una mayor probabilidad de ser menos educados, tener mala salud e ingresos bajos, sobre todo en el caso de las mujeres indígenas. Similarmente, los descendientes de esclavos africanos sufren discriminación en países como Brasil. Industrialización y exportaciones. Las economías avanzadas también se conocen como países industrializados. La industrialización se asocia a una mayor productividad e ingresos, y ha sido la característica distintiva de los procesos de modernización de los países. Por esta razón, los gobiernos de la mayoría de los países en desarrollo consideran la industrialización como objetivo prioritario. Existen destacados casos de desarrollo económico exitoso gracias a la industrialización, especialmente en Asia, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, Taiwán y China. En contraste, los países en desarrollo concentran una gran proporción del empleo y producto en el sector agrícola. En algunos países de bajos ingresos, más de 2/3 de la población trabaja en la agricultura. En cambio, en países como Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, la agricultura representa solo entre un 1 a un 2% del empleo y el producto. La productividad del sector agrícola de los países en desarrollo suele ser más baja que la de otros sectores de la economía, mientras que no sucede lo mismo en los países de altos ingresos. Por ejemplo, en Madagascar el sector agrícola concentra el 82% del empleo, pero representa solo un 25% del producto. En Indonesia, un 41% de los trabajadores se encuentra en el sector agrícola, que solo produce un 14% del producto. La composición por género del trabajo agrícola es diversa. En Latinoamérica, el trabajo agrícola es realizado principalmente por los hombres, mientras que en Asia y África se usa empleo femenino. A medida que los países avanzan, se desindustrializan, lo que significa que la mayoría del empleo y del producto se mueve desde el sector industrial al sector servicios. El patrón general es un movimiento desde el sector agrícola al sector industrial y luego al sector servicios. Esto es lo que se conoce como transformación estructural y se aprecia aquí en este gráfico, donde se muestra la relación entre PIB per cápita en el eje X y el porcentaje del empleo en la manufactura. A medida que aumenta el ingreso per cápita, aumenta el porcentaje de la población trabajando en la manufactura, pero luego disminuye, ya que una gran parte de la población se traslada o se mueve desde el sector industrial al sector servicios. El sector exportador se ha asociado a importantes incrementos de la productividad, ingreso e innovación, y una menor desigualdad y mejores trabajos. Prácticamente todos los países que han alcanzado el estatus de economía desarrollada lo han hecho tras un proceso de industrialización. El economista Dani Rodrik argumenta que en muchos países en desarrollo se observa lo que denomina desindustrialización prematura. La desindustrialización prematura se ha observado sobre todo en África y Latinoamérica, lo que explicaría el bajo crecimiento de la productividad de estas regiones. ¿Por qué los países se desindustrializan prematuramente? Describiremos dos causas asociadas al comercio y la globalización. Cuando un país se abre al comercio, su sector manufacturero es golpeado doblemente. En primer lugar, aquellos países que no tienen ventajas comparativas en la manufactura se convierten en importadores netos de bienes manufacturados, revirtiendo su proceso de industrialización. Por ejemplo,
China es un país con grandes ventajas comparativas que está acaparando los empleos del sector manufacturero a nivel mundial. Entonces, un país que tenía manufacturas antes de abrir su economía, una vez que se abre al comercio internacional, ya no le conviene seguir produciendo internamente, sino que le conviene comprar manufacturas a China. En segundo lugar, los países en desarrollo importan la desindustrialización de los países avanzados, ya que se ven expuestos a las mismas tendencias en los precios relativos. Gracias a los avances tecnológicos, los precios de los bienes manufacturados han tendido a disminuir en los países ricos, lo que hace que sea menos atractivo invertir en este sector de la economía. Cuando los países tienen una baja industrialización, tienden a depender de las exportaciones del sector primario, materias primas, el producto de la agricultura, ganadería, pesca, minería, hidrocarburos, energía, etc. Sin embargo, la mayoría de los países de ingresos bajos y medios ha diversificado sus exportaciones. Y de hecho, en algunos casos superan a los países desarrollados en exportaciones de productos manufacturados, aunque su producción es menos tecnológica y más dependiente del trabajo humano. No obstante, otros países todavía dependen de las exportaciones agrícolas y minerales. Este mapa muestra el ranking de complejidad económica. El índice reduce las exportaciones de un país a dos dimensiones. Diversidad, que es el número de productos que un país puede exportar competitivamente, y la ubicuidad, que es el número de países capaces de exportar un producto competitivamente. Este segundo indicador se refiere a la complejidad de las exportaciones o de los productos exportados. Hidalgo y Hausmann muestran que existe una clara correlación entre complejidad económica y PIB per cápita. En este caso, se muestra el índice de complejidad económica, donde un menor valor indica mayor complejidad, y se encuentra que los países con mayor complejidad son a la vez los países de mayores ingresos per cápita. También se encuentra que este índice se correlaciona positivamente con la calidad institucional y negativamente con la desigualdad de ingresos. Geografía y dotación de recursos naturales. Los países sin acceso al mar, comunes en África, tienen ingresos menores que los países que sí tienen acceso. La mayoría de los países en desarrollo se ubican cerca de los trópicos, por lo que sufren más de enfermedades ambientales, como la malaria, y tienen restricciones para encontrar fuentes de agua limpia, y padecen el calor extremo. El desafío más grande para la geografía adversa es que el cambio climático tendrá sus mayores impactos negativos en estas regiones. Algunos países tienen dotaciones de recursos naturales favorables. Son ricos en minerales, hidrocarburos o tierras fértiles. Otros países tienen muy poco o nada de estas dotaciones. Por ejemplo, Chad, Yemen y Haití. Sin embargo, una buena dotación de recursos naturales no garantiza el éxito económico. La maldición de los recursos naturales es la paradoja de que las economías con abundantes recursos naturales tienden a tener un menor crecimiento económico y peores indicadores de desarrollo que los países con menos recursos naturales. Muchas veces surgen conflictos por el control de la riqueza generada. Se produce desigualdad de ingresos, conflicto social, aparecen gobiernos autoritarios y corruptos e incluso el conflicto armado. Este gráfico muestra una relación entre crecimiento anual del PIB per cápita y las exportaciones de recursos naturales, donde se encuentra una relación negativa. Los países que más recursos naturales exportan tienen tasas menores de crecimiento del PIB per cápita. No obstante, la evidencia empírica muestra que la geografía y los recursos no son condiciones necesarias para el desarrollo. Por ejemplo, Singapur es una de las economías de más altos ingresos que no tiene recursos y se encuentra justo sobre la línea del Ecuador. Asimismo, muchas regiones del sur de la India, en el sector más tropical, han experimentado un gran desarrollo durante los últimos años.
Por último, se menciona que antes de la colonización, las economías más ricas se ubicaban en regiones tropicales y subtropicales, e incluso tenían ingresos mayores per cápita que los países europeos. Mercados financieros y de otros tipos. En los países en desarrollo prevalecen los mercados imperfectos y con información incompleta, lo que hace que estos funcionen de forma menos eficiente. Las instituciones económicas, es decir, las constituciones, leyes, contratos, reglas formales e informales, valores y costumbres, son extractivas, lo que significa que permiten que se beneficie una élite explotando a la mayoría. Las instituciones económicas son débiles y extractivas, o bien no se respetan ni se hacen respetar, lo que las hace inefectivas. El subdesarrollo de los mercados se debe a las siguientes carencias: un sistema legal que haga cumplir los contratos y el respeto a los derechos de propiedad, una moneda estable y confiable, infraestructura que facilite la actividad económica y el desarrollo de los mercados, transporte, comunicaciones, redes de distribución, servicios públicos, agua, alcantarillado y suministro energético. 4. Sistema bancario y de seguros bien desarrollado, que permita asignar recursos a los proyectos más rentables, es decir, faltan mercados de crédito. También hay carencias de información de mercado para los consumidores y productores. Se desconocen los precios, las cantidades y las calidades. Y por último, se observan carencias de normas sociales que faciliten las relaciones de negocio a largo plazo. Otros factores importantes son existencias de economía de escala en los sectores productivos, mercados estrechos para muchos productos, es decir, esto ocurre cuando hay pocos compradores o pocos vendedores, externalidades en la producción y el consumo, escasa regulación de la propiedad de los recursos, por ejemplo, de los derechos de agua, de pesca, zonificación de la tierra, etc. Información limitada y costosa de obtener. Los mercados imperfectos son aquellos mercados donde el supuesto teórico de competencia perfecta no se cumple, debido a la existencia de un pequeño número de compradores y vendedores, barreras a la entrada e información incompleta. La información incompleta es la ausencia de información necesaria para que los compradores y vendedores de un bien tomen decisiones eficientes, lo que hace que los mercados generen resultados menores a lo esperado. Estas deficiencias son una característica común de muchos países en desarrollo y una importante explicación de su estado de subdesarrollo. Calidad institucional y dependencia externa. Legado colonial. Muchos países en desarrollo fueron colonias europeas y las instituciones creadas durante la colonia han tenido efectos negativos que persisten hasta la actualidad. Los europeos establecieron instituciones extractivas, diseñadas para extraer riqueza de las colonias y beneficiar a la élite europea. Cuando las colonias se independizaron, las instituciones se mantuvieron, ya que beneficiaban a la élite local. Los derechos de propiedad son inseguros, las restricciones a las élites son débiles, y solo una pequeña parte de la población se beneficia de las oportunidades económicas. El conflicto con los pueblos originarios también es un legado colonial. Cuando los europeos se establecieron en gran número en las colonias, se enfrentaron y exterminaron a los pueblos locales, a través del conflicto violento y la enfermedad. Los descendientes de los sobrevivientes fueron sistemáticamente explotados y se impidió su progreso social y económico. La evidencia empírica muestra que las prácticas como el trabajo forzoso han tenido efectos en el desarrollo humano que persisten incluso siglos después de que se abolieran. La desigualdad correlacionada a la etnia también tiene un origen en la colonización europea. En algunos lugares la desigualdad emergió como resultado de la esclavitud o el trabajo forzoso, que afectó a africanos e indígenas respectivamente. Esta historia ha tenido consecuencias de muy largo plazo, particularmente en Latinoamérica. Luego de la independencia, las élites locales asumieron el rol explotador de los poderes coloniales. Sin embargo, hay que mencionar que la experiencia colonial y su legado ha sido muy diversa. Los países de Latinoamérica comparten instituciones económicas, sociales y culturales
ya que fueron colonizados por un mismo país. Estos países hace mucho tiempo alcanzaron el estatus de países de ingresos medios, pero se han estancado en ese nivel. En Asia y África, la diversidad de culturas y colonizadores ha generado una amplia variedad de patrones institucionales y sociales. En contraste, otras excolonias europeas han logrado el éxito económico. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que aquí en el gráfico corresponden a la línea verde superior. Este gráfico muestra el PIB per cápita entre el año 1820 y el año 2018. Este grupo de países se conocen como Western Offshoots. Por otro lado, los países en desarrollo son menos organizados e influyentes en las relaciones internacionales, lo que les ha traído consecuencias adversas para su desarrollo. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio permite subsidiar la producción agrícola de los países ricos y también los favorece en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, durante muchas crisis económicas, los intereses de los bancos internacionales han prevalecido por sobre los de las desesperadas naciones endeudadas. Por otra parte, los países en desarrollo dependen de las economías avanzadas en muchas formas. Existe dependencia cultural, lo que significa que los países en desarrollo heredan aspectos culturales de otros países, desde las noticias y programas de entretención a las prácticas de negocio, estilos de vida y valores sociales. Esta influencia puede impactar indirectamente en la calidad o en el carácter del desarrollo. Por otro lado, existe una dependencia ambiental, ya que los países en desarrollo son y serán los más afectados por el cambio climático. La mayoría de las emisiones de efecto invernadero se originan en los países desarrollados, por lo que los países pobres dependen de la voluntad de los países ricos para solucionar este problema. Las soluciones incluyen tanto la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, para lo cual los países ricos deben asistir a los más pobres. China es el mayor emisor de CO2, seguido de Estados Unidos y la India. Esto se muestra en este gráfico. El resto de Asia y Europa también son grandes emisores. Sin embargo, en términos acumulados, Estados Unidos y Europa han sido los mayores emisores históricos de dióxido de carbono. Por último, los países pobres han iniciado su desarrollo desde una posición inicial más atrasada que los actuales países desarrollados cuando iniciaron su proceso de crecimiento económico. Esto tiene algunas desventajas importantes: menos capital físico y humano, menor PIB y PNB per cápita, el desafío del cambio climático, el tamaño, crecimiento y estructura de la población, el rol de la migración, los beneficios del comercio internacional y la eficacia de las instituciones domésticas. Sin embargo, también tienen algunas ventajas, como la posibilidad de usar la tecnología ya existente, lo que se conoce como transferencia tecnológica, y atraer capitales internacionales.